Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos más a un capítulo de Hablemos de Corretaje. Hoy estaremos con una gran invitada, con la señorita Karen Antinopay, que es arquitecto Muy tasador, buenas tardes. sobre las tasaciones, la importancia del tasador, para qué tasar, cuál es la función. Bueno, ahí vamos a estar conversando con ella, así que vamos a darle la bienvenida. Ahora sí. Hola, hola Karen, Sí. ¿cómo estás? Hola Ariel, muy bien, gracias. Está haciendo las conexiones, está pegadito con el computador y aparte que estoy con un resfriado, así que exitoso. Oh, Pido las disculpas. ya. Eh, Bueno, como estaba haciendo la introducción, estamos con Karen Antinopay, arquitecto, ¿Otra vez? sí, arquitecto tasador acá de la quinta región, y bueno, y no tan solo la quinta región, porque tengo entendido por ahí que se nos va de viaje a hacer clases ahí al norte del país y que la importancia de ella ahí, como la llaman, de las universidades para que ella imparta los cursos. Sí, Bien, pues, Karen, así que te vas de viaje, te vas a trabajar al norte por un tiempo. sí, ya volví, ya Ya volví. volvió. Sí, viajé a la Universidad Arturo Prat a dar unos talleres, unas charlas y fue algo rápido, un evento de mujeres organizado por la universidad, así que ya regresé. Ah, qué bueno. Pero, Está sí. bien, está bien. Bueno, y también no tan solo le he visto que anda solamente en Chile, la he visto de ahí, también anda en el extranjero, hay una mujer bien movida. Así que, Sí, es que yo además soy emprendedora, entonces trabajo en redes de emprendimiento y aparte de ser cazador, soy mentora certificada de la Universidad Santa María, donde estudio arquitectura además. Y entonces por esa red de mentores me toca participar bastante dando clases, mentorías grupales en distintas universidades. Así que sí, he tenido la fortuna de poder visitar varios interesante, así lugares. que a ver, después más adelante vamos a conversar en otro podcast, vamos a conversar sobre esos temas, porque aparte que nos siguen varios emprendedores, gente que quiere surgir, que ya Sí, no quiere trabajar a patronado, que quiere trabajar de forma independiente, que a lo sí. mejor puede tener un nicho de negocio, tanto nacional como extranjero, así que ahí más adelante en otro podcast vamos a estar Sí. hablando sobre ese tema ahí que tú los puedes orientar. Sí, pues de hecho los corredores de propiedades son en su mayoría son emprendedores. Yo en mi área profesional como arquitecto tasador soy emprendedora. Tengo una empresa que está detrás mío, entonces em, requieres también tener otro tipo de habilidades, aparte de la parte técnica que uno maneja en lo que hace. Así que eso. Nosotros ahí somos emprendedores también, estamos el día a día ahí emprendiendo con nuestros Exacto. negocios, así que, bien, bueno, hoy día yo la cité más que nada para conversar un poquito de lo que es la tasación. Te mandé unos audios de una colega ahí que tuvo unos problemas, que ahí Sí, después lo vamos a analizar también, que tienen unas sí. preguntas ahí justamente con eso. Ujú. Es importante saber, digamos, en qué consiste, digamos, las tasaciones, lo vamos a ir conversando. Voy a buscar mi set de preguntas que las tengo acá. ¿Ah? Sí. Yo también Entonces, tengo hartas preguntas que me hacen bien seguido los corredores de propiedad, incluso los ejecutivos de los bancos de repente me llaman para hacerme consulta y sabes que se repiten bastante, ¿eh? Se van repitiendo las consultas. empecé. Ya, vamos a ver entonces, vamos a ir viendo algunas preguntas que tengo acá, que también las he estado recopilando de gente que me mandó algunas preguntas por ahí que me dijo ya que va a estar con Karen, preguntémosle estas cosas, así que, Aprovechemos, ah, aprovechemos. claro. Ya, Sí, vamos por a ver supuesto. entonces, vamos a partir, digamos, que lo que es, hay un concepto que se llama precio, valorización, tiene varios nombres, pero al final no es lo mismo. ¿Ah? Y ahí Mm. después tú nos puedes explicar un poquito, pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre el precio que el dueño quiere pedir por una propiedad y el valor real que tú como arquitecto o cualquier tasador pueda Ujú. determinar? Bueno, lo que hacemos en las tasaciones es una valorización que es una aproximación hacia el precio final en el cual se va a vender ese inmueble, esa propiedad, ese inmueble. Y hablo de valorización para que lo podamos separar del concepto del precio, porque finalmente el precio es el que aparece en la escritura de compraventa, el que acordaron ambas partes. El que compró con el que vendió, ese es el precio. ¿Ya? Y la valorización o tasación es una aproximación a ese precio. Es el valor más probable en el cual podría transarse en condiciones normales del mercado el precio de compra-venta de ese inmueble. Es el valor más próximo al precio.
Y siempre hay Mm. una holgura, generalmente en torno a un 10% más arriba, un poquito más abajo, pero más o menos anda por eso, por ese rango. O sea, podría decir entonces que de entre un tasador y otro no habría mayor diferencia que un pequeño porcentaje. No, no un Exacto. tasador va a tasar en 100 y el otro va a tasar en 180, porque ahí ya me pasé del 10%. Claro, claro, debería haber algún error, algo pasó ahí, o puede que en el mercado justamente haya una fluctuación, no sé, por ejemplo, por darte un ejemplo, cuando fue el terremoto del 2010, a no ser que pase alguna cosa que haga que el mercado cambie mucho, cuando fue el terremoto del 2010, los valores, los precios de los departamentos tendieron a bajar porque la gente hubo un tiempo en que tenía mucho miedo de vivir en edificios por todo lo que pasó. Pero después con el tiempo tendió eso a normalizarse. Entonces, a veces pasan cosas muy puntuales que hacen que los valores de tasación o los precios de las compraventas fluctúen, pero son cosas muy puntuales. No debería haber una mayor diferencia entre un tasador y otro tasador, siempre y cuando haya seguido la metodología de lo que establecen las normas de tasación y hayan Claro. tomado bien las muestras de mercado. Claro, y puede pasar que de repente que en una tasación me salga muy baja y yo tengo como Mm, para demostrar que realmente hay un error, porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo en un departamento, en un edificio, el ujú, mismo edificio yo vendí con el banco A, me lo tasaron en 150 millones de pesos, por lo cual se escrituró todo, y ahora estoy mm, vendiendo el departamento B y ya no me lo ujú. tasaron en 150, me lo tasaron en 110. O sea, hay 40 millones. Yo puedo reclamar y decir, oiga, yo tengo una tasación de otro banco en la cual tengo 40 millones de pesos de diferencia y eso me Mm. perjudica en la venta. Puedo pedir una retasación. Habrí- ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? bueno, ahí se podría solicitar un reparo, que es una solicitud interna que se hace entre el ejecutivo que está viendo esa operación con la empresa de tasaciones que está viendo la tasación y se podría evaluar si efectivamente aplica o no eso. Porque puede ser que alguien te dice, mira, este se vendió en 180 y tú me lo tasaste en 120, por darte un ejemplo, pero están comparando peras con manzanas porque a veces son departamentos más grandes o es una misma tipología, pero tiene mejor orientación y tiene asociado a lo mejor más estacionamientos, más bodegas. Entonces hay que evaluarlo, porque a veces la gente se queda con el monto final, o sea, 180 versus 140, pero no analiza el valor por metro cuadrado, las obras complementarias, entonces eso hace que uno valga más que el otro, ¿se entiende? Pero tú sabes que el Claro. valor de un departamento, por ejemplo, no es solamente el departamento, sino que también lo que tiene asociado, la orientación también, el piso y todo eso, metros O sea, cuadrados. un departamento que tiene más luz, que tiene mejor ventilación, va a ser mejor tasado que uno que esté mirando a otro edificio y donde es sombrío y es helado, es húmedo. Claro, claro, era una pequeña diferencia. Pero, por ejemplo, ya cuando hay metros cuadrados de diferencia, que uno es más grande que el otro, claramente el más grande va a tener un valor más alto. Entonces, ese es la primera Ya. filtro que uno hace. Porque a veces los Ya. abogados tienden a cometer esos errores, sobre todo en los peritajes, cuando tratan de subir o bajar un valor. Dice, oye, pero este dice, no sé, 100 y tú lo tasaste en 140. Pero, oye, el de 100 es más chico. El de 140 tiene bodega, tiene estacionamiento, entonces realmente tratan como lo ven así. Ya uno Claro, cuando dice, ah, no, en realidad es en la misma tipología de departamento, tienen la misma orientación, los mismos metros cuadrados, puede que haya alguna muestra de mercado que a lo mejor se está haciendo que la media del mercado baje. Entonces ahí uno puede revisar y en ese caso podría uno actualizar ciertas muestras de mercado, claro. pero por No, lo y aparte, general, sí, pues, y aparte como lo eh, que dices tú, porque pueden ser dos eh, departamentos exactamente iguales, en la misma torre o la ujú, torre de frente exactamente iguales, pero uno puede tener uno o dos estacionamientos y bodega y el otro no tiene exacto. nada. Y eso, los estacionamientos y Mm, las bodegas le sí, suman valor. Hoy en día se habla mucho de los estacionamientos que tiene el uso y goce. ¿También se tasan esos los estacionamientos de uso y goce o solamente sí, los que tienen rol? sí, los de uso y goce exclusivo, claro que se tasan, porque eso vienen asociados al departamento, es parte del departamento, es como decir que es como que fuera el balcón del departamento, es una dependencia más, no se pueden vender por separado. Por lo tanto, Claro. sí o sí hay que tasarlo. Ahora, ojo que, por ejemplo, cuando son tasaciones para garantías hipotecarias, y hablo garantía hipotecaria de toda institución crediticia, puede ser para una cooperativa que esté financiando un banco, estas mutuarias,
a lo mejor Capredena, los carabineros, porque también dan crédito para claro. los funcionarios. La manera de constituir la tasación, para poder asociar a la tasación ese estacionamiento de uso y goce, es que respaldarlo con algún documento. No basta con que el corredor o el propietario vaya y le diga, mire, este estacionamiento que está acá es de uso y goce exclusivo del departamento, Sí, porque como no tienen rol, el rol de avalúo, no hay cómo respaldarlo con el rol. La única manera sería, ya sea con la escritura de compraventa, con la copia de inscripción, a veces no aparece ni en la escritura de compraventa ni en la copia de inscripción. A veces en el aparecen en los reglamento planos de copropiedad de también aparece. copropiedad, claro, pero siempre que esté inscrito en el conservador de bienes raíces. Claro, Nos sirve por acuerdo. sí, O que esté en el plano, a veces me ha tocado encontrarlos en los planos de copropiedad. sí. Entonces, eso es súper importante. Incluso a veces esos errores se arrastran de una venta a otra y a otra. Y la tercera venta, a veces el corredor es el que se da cuenta y dice, oye, este estacionamiento no aparece en ninguna de las inscripciones anteriores y tienen que rectificar eso. Hace Sí, poquito incluso me tocó un ahora, caso así. claro, ¿Mm? incluso ahora en la estudio de título que me está pasando a mí con un departamento, que aunque aparece en la escritura, aparece en el ¿Eh? título de dominio, están exigiendo que esté en el certificado de hipoteca y gravamen ahora ese estacionamiento de uso y gozo. Sí, Hay que exacto. inscribirlo ahora. Sí. Y eso que Y no lo es un mismo gravamen, pero claro, pero tiene que aparecer en alguna parte. Ese claro, es el tema. Es lo mismo que pasaba hace un tiempo atrás que, no sé, bueno, me imagino que te ha tocado ver inscripciones que no tienen los deslindes, no tienen las superficies. claro. Dice deslindes de acuerdo al plano tanto. Entonces, antiguamente se usaba mucho eso, po, y como que se van arrastrando en algunas inscripciones. Entonces, es importante poder tener esos respaldos para poder incluirlos en las tasaciones. Y eso Sí, influye mucho también. sí. Después viene una pregunta justamente con respecto a ese tema ¿Mm? para llegar a una buena tasación. Pero ahora, por ejemplo, uno de los errores más comunes que puede tener un corredor de propiedades, ¿ah? Ujú. Es hacer tasaciones al ojo, al ojímetro, ¿ah? Sin tener los conocimientos Claro. necesarios, haber tenido por lo menos un curso o un taller de cómo se evalúan las propiedades o acudir a un especialista. Ocurre mucho eso Mm. entre los corredores que dicen, no, si esta propiedad vale 100, no se preocupe, vale 100 o vale 200, vale 300 y al final no es así. Mm. Claro, la experiencia, ustedes están, yo siempre digo, los corredores de propiedades tienen una ventaja por sobre los arquitectos, ingenieros que nos dedicamos a tasar, sobre todo cuando estamos recién partiendo, ustedes tienen una ventaja porque ustedes están ahí, donde las papas queman. O sea, ustedes están en el día a día viendo en cuánto se están vendiendo, en cuánto se está arrendando y todo. Entonces, los corredores tienen esa capacidad de poder hacer una apreciación, ¿cierto? Así como, mira, Ah, yo creo que anda como por este rango, pero eso es una apreciación. Ya cuando hablamos de tasación, ahí hablamos ya de una metodología. Y es una metodología que está establecida por norma, o sea, no es una cosa que uno hace como a uno se le ocurra. Entonces, no podemos hablar de valorización cuando estamos haciendo una apreciación. Son cosas diferentes. claro, y en este caso nosotros como corredores, que a quien no maneje el sistema de tasación, yo tengo la suerte de haber hecho curso de tasación contigo, o sea, tengo otra visión diferente. ¿Ah? Pero en este caso, para el corredor común, ¿ah? ¿Cuáles son los factores invisibles, los que no se ven, los que sí ustedes detectan que no lo puede ver un corredor? Y eso puede alterar o influir en el valor de la propiedad. ¿Cuáles son las cosas que uno de repente, cómo vio esto el arquitecto y yo no lo vi esto? Claro, bueno, son muchos los factores. Primero que todo, tener claridad de para qué estamos tasando, cuál es el objetivo de la tasación. Eso es como lo primordial, porque si no sabes para qué estás tasando, cuál es el objetivo de esa tasación, es como ir en la carretera sin saber a dónde vas, o sea, es como estar dando vueltas sin sentido. ¿Ya? Primero tener claro por qué estamos tasando, porque tú bien sabes que pueden haber distintos resultados de tasación para una misma propiedad, los cuales pueden ir variando dependiendo del objetivo de la tasación que hay detrás. ¿Ya? Ahora, en el caso más común, que es de los corredores de propiedades, generalmente el objetivo de tasación es la compra-venta. Ya, Mm, perfecto. En la compraventa, nosotros tenemos que primero ser capaces de decir, ya, ¿quién va a querer comprar esto? ¿Qué segmento del mercado? ¿Familias, inversionistas, una persona que vive sola, estudiantes, los padres de los estudiantes? ¿Quién? Y de acuerdo con eso, uno observa
el sector donde está ubicado ese inmueble. Y de acuerdo con el sector, porque el sector es lo que principalmente manda, hay un dicho por ahí que dice, tú puedes tener la propiedad más fea del mejor barrio, lo que importa es el barrio. El barrio siempre es el que te va a determinar el valor. Y cuando tú empiezas a valorizar, empiezas a buscar los sustitutos, lo que haría ese potencial cliente tuyo que va a comprar esa propiedad, ya, si va a buscar en donde tú estás buscando, ¿qué es ese atributo que tiene esa propiedad, de ese sector, de esa propiedad, que él va a querer buscarla en otros lugares similares? Por ejemplo, si estás vendiendo un departamento en un barrio turístico, por darte un ejemplo, con vista al mar, que es de un dormitorio, y que a lo mejor no tiene piscina, no tiene nada de eso, porque a la persona que lo compra le va a interesar disfrutar de la vista al mar, pero no le va a interesar pagar mayores gastos comunes, por darte un ejemplo. No va a querer pagar los ascensores ni las piscinas. Entonces, esa persona claramente va a ir a buscar algo parecido, en un sector parecido, que esté frente al mar, que tenga los metros cuadrados, que sea de un dormitorio, ¿me entiendes? Entonces el Claro. corredor lo que tiene que hacer es buscar esos hermanos gemelos o esos sustitutos. Eso es lo que hace, eso es lo que tendrían que fijarse. Pero no puedes ir a buscar algo que sea muy distinto, por muy el mismo sector que sea. Por ejemplo, estás tasando un departamento antiguo y lo vas a comparar con uno nuevo, por muy que esté al lado de tu edificio. Tienes que ir a buscar los sustitutos. Sí, y en este caso, claro, o sea, tú estás diciendo que también influye mucho lo que es la plusvalía de donde está ubicada la propiedad, porque yo puedo tener la mejor casa, la más bonita, qué sé yo, con todo regularizado, qué sé yo, pero al frente tengo una toma, tengo un vertedero, y eso le va a bajar el precio a mi propiedad, Exacto, versus a lo exacto. mejor a una casa que es tabiquería, por ahí dice ligera, no sé, yo nunca he ido Ujú. a comprar material ligero al Home Center o al Easy, ¿eh? Yo compro Mm, tabiquería, palos, ladrillo, metalcón, ¿eh? Que lo es lo mismo que, claro, yo tengo una casa, por ejemplo, de albañilería reforzada, a lo mejor de unos 60 metros cuadrados, que no es una gran casa de 2 dormitorios, tiene 500 metros ujú, cuadrados, pero está en la dehesa, o está en mm, Jardín del Mar. O sea, el valor, mm, no puedo comparar algo parecido con otra comuna, ¿no? Como La mm. Pintana, a lo mejor, que una U misma otro característica, barrio, a veces dentro de la porque ahí misma comuna. el sector Mm. ya me está marcando que esas propiedades, el suelo, es mucho más caro el Sí, metro cuadrado que en otro lado. Y eso también ahí usted mm, tiene que comparar con el entorno exacto, del sector de la comuna donde están tasando. exacto, sí. Por eso te digo, lo primordial siempre es dónde está ubicado lo que estás tasando. Esa es tu base. Ya. Ahora, a veces puedes tener, cruzando la calle, puede que cambie la normativa y el sector es exactamente igual y a veces puede que cambie la normativa y eso también puede generarte un cambio en el valor del inmueble. Me ha tocado, por ejemplo, por darte un ejemplo, en zonas industriales, Mm. donde generalmente las zonas industriales han sido lugares rurales de parcelaciones de 5.000, 10.000 metros cuadrados y que después cambia el uso, cambia el suelo por el plan regulador y se transforman en zonas que permiten el uso industrial. Entonces me ha tocado casos de que hay una cuadra que está llena de industrias y bodegajes y cosas de ese tipo, y hay una calle y al frente está lleno de parcelas, y están vendiendo la parcela al frente, y me dice, oye, pero si, mira, acá al lado, así, cruzando la calle, 5 metros, 10 metros, vale X. Pero resulta de que el plan regulador establece que desde la mitad de la calle hacia un lado es industrial y de la mitad de la calle hacia el otro es rural, Ah, y no permite los mismos usos. Entonces, por muy que esté uno al lado del otro, incluso a veces hay una división, que ahí se cambia una comuna de la otra, incluso hay propiedades que quedan inserta entre dos normativas o inserta entre dos comunas. Entonces no es tan simple como decir, ah, es que porque esta de que está acá al frentecito mío o al ladito mío ah, tiene ese valor, la mía vale igual. Hay muchos factores que hay detrás. Por eso hay que claro. estudiar tasaciones, no es tan simple Claro. como mirar y decir, ah, vale tanto. Sí, bueno, voy a aprovechar de saludar a las que nos están viendo, Aranzazu, Luz María, Claudio Razón, bueno, Laura, Luz María, ¿conoces un perito tasador inscrito en el serio para Calera? Bueno, aquí Karen, pues. Aquí está, pues. Aquí estamos, Karen Antino País, Aquí. perito tasador ahí, así que toda la quinta Bueno, región, así que ahí la pueden buscar ahí en Facebook como Karen Antino sí, País pues. y le mandan un mensajito, así que ahí Sí, no, trabaja y toda ahora creé mi Instagram porque como yo doy mentorías y clases y todos me buscan por Karen Antinopay, hoy día creé un Instagram para mi página web de tasaciones, que es arquitectotasador.cl. Así que ah, para que me sigan allá y voy a estar subiendo cosas de tasaciones.
para no confundir al mundo con estos dos perfiles que yo tengo, pues, el de la mentora y la tasadora. Sí, perdón por mi resfriado, los Sí. que nos están mirando y a Karen también. Pero bueno, es cuando uno ya llega viejo, empiezan los achaques. Karen, hay una cosa que también nos llama mucho la Sí. atención y que a nosotros los corredores de propiedades también nos afecta mucho cuando encontramos propiedades que tienen ampliaciones y que no están regularizadas y que pueden ser Ujú. regularizadas porque a lo mejor están dentro de la normativa, pero no, y otras que por ningún motivo, aunque le pagué al director de obras de la regularizan, afectan mucho también la tasación. Sí, sí, afecta y una vez más, em, depende también. Depende de para qué la estemos tasando. Por ejemplo, si la estamos, generalmente el escenario más castigador va a ser el crédito hipotecario. El crédito hipotecario te va a tasar, si es vivienda, solo para la vivienda, te va a tasar lo que esté con recepción o lo que sea regularizable. ¿Ya? Es una excepción que hacen para las viviendas. Todo lo que no cumpla con normativa, sea adobe o tenga termitas, queda fuera. ¿Ya? Ya. Eso con la vivienda. Ahora, con otro tipo de propiedades es más, ahí tiene que tener sí o sí la recepción. ¿Ya? Pero hay casos, como por ejemplo las expropiaciones, que ahí es un acto forzoso que están haciendo en beneficio de la comunidad o del país o de una ciudad, em, como una expropiación, ¿cierto? Que vayan a construir una carretera o ensanchar una calle. Ahí en la indemnización aplica que como te están de alguna manera forzosamente obligando a vender lo que tú tienes en esa porción de terreno, ahí podría darse el caso de que si hay alguna casa o parte de la casa que no está regularizada, igual te la tasan, porque Ya. como es un acto que busca indemnizar el daño efectivamente causado por la expropiación, ahí te pagan todo. Es más, es el único caso donde te pagan hasta por las plantas que tú tienes en el suelo. Si tienes un árbol, si tienes pasto, flores, arbustos, estos cercos que hay que pueden tener estas púas con cercos de madera, todo eso te lo pagan. Es el único caso donde te pagan todo al detalle. Y en el caso, supuesto que como una propiedad que tú no hiciste la tasación, no sé que te Ujú. acuerdas de la calle Gorbea, frente al hospital, que es una casa que está, una casa esquina, media, Ah, sí, sí, que esa casa sí, está inhabitable, está llena de sí, termitas, está toda sí, podrida por dentro. ¿Ya? exacto. Ahí en el caso, si una persona quiere comprarla con un crédito hipotecario, tendría que pedir una tasación y un crédito por el terreno, porque Por el la propiedad terreno. in situ no sirve para nada, o sea, Exacto, es la pura cáscara de exacto. afuera, porque por dentro hay que Sí, demolerlo todo. Entonces ¿cómo claro. tasan ahí? Ahí tasan solamente el terreno y no lo Sol- complementario que es el edificio, porque el edificio no vale. claro, para el banco vale solo el terreno. Aunque se solicite como un crédito hipotecario para casa, igual te lo van a tomar como un fines generales porque en la tasación va a acusar de que al estar afectado por xilófago, entiéndase Ujú. xilófago, termita u otro tipo de patologías asociadas a la madera, em, la garantía hipotecaria no cumple con el requisito de la habitabilidad. Por lo tanto, te van a tasar solamente el terreno. Terreno. ¿Ya? Y la termita es mucho, o sea, el xilófago para el tema del crédito hipotecario es mucho más agresivo que cuando hay adobe. Porque cuando hay adobe, si hay dos edificaciones que están separadas una de la otra, hay una de adobe y otra de otra materialidad, te tasan en cero la de adobe, pero te pueden tasar el resto de las edificaciones que estén aisladas del adobe, digamos, separados del adobe. Te pueden Claro. tasar el resto. Pero en el caso del xilófago o termita, ahí te tasan todo en cero, aunque la casa sea de hormigón armado, sea de ladrillo, de lo que sea. ¿Por qué? Porque al existir partes de la estructura con madera, por ejemplo, las cerchas, los marcos de puertas, pisos, tabiques, se entiende que ese bicho vuela y se mete por todos lados. Es Claro. algo que está constantemente en movimiento, es algo vivo. No así como el adobe, que es un punto fijo que está dentro del terreno. Y ahí te O sea tasan que, todo en cero. claro, aquí en este entonces es importante la labor del corredor cuando llega el tasador, de Ujú. decirle, aquí lo que está, no sé si el banco le dijo, lo que vamos a tasar el terreno, la casa Sí, olvídese, porque la casa la van a demoler, la van a quemar y todo, porque esto está
está inhabitable, así que para que no tome medidas por dentro, no saque fotos por dentro, porque aquí lo que me interesa es sí, que usted vea el entorno, cuántos metros tiene de frente, de ancho, y eso es lo que sí. necesitamos tasar. O sea, tenerlo claro, porque si el tasador Eso, no sabe, va a tasar, a lo mejor va a ir a exacto. tasar la casa. Sí, es muy importante eso que tú dices, Ariel. Me tocó un caso así con una colega de Cepeval, con la María Angélica. Ella me pidió una tasación para ella poder asesorar a su cliente. Hicimos la tasación, la propiedad tenía, estaba en toda su base, en todo el sobrecimiento, estaba como partida como una torta así horizontalmente, estaba separado todo lo que era el muro, los muros soportantes del sobrecimiento. Entonces era como que en cualquier momento venía un sismo y se desplazaba la parte de arriba y adiós casa. Entonces yo le recomendé que lo viera con un ingeniero estructural, porque yo no soy experta en estructura, pero finalmente el señor dijo, sabes que yo quiero comprar esta casa, pero no me da confianza por mucho que la vea un ingeniero, así que la voy a demoler y voy a construir una casa nueva. Ya, perfecto. Em, Después vino la tasación del banco. Y yo no sé si al tasador se le fue o María, yo creo que María Angélica sí les dijo, pero la María Angélica es muy profesional ella. Y resulta de que después estaban firmando con el banco el crédito hipotecario y el caballero empieza a leer la escritura de compraventa. Y hay una parte que dice que él se compromete a no modificar la construcción, porque va un seguro asociado y no sé qué. Y él dijo, ¿cuál construcción si yo estoy comprando un terreno? Claro. Y él reclamó al banco, po. Y resulta que, claro, empiezan a ver la tasación, la gente de la sucursal, y el tasador había tasado la casa. Estaba incluida dentro de la garantía y estaba incluida con mi seguro y todo. Así que imagínate, pues después, bueno, ahí se tuvo que hacer un proceso interno y corregir todo. Claro. Pero es importante lo que tú dices. Sí, pues. Bueno, a mí me pasó mucho tiempo atrás, que yo siempre lo digo en los cursos de corretaje a los alumnos, que a mí me tocó, porque yo como doy clases de la parte del subsidio habitacional, que también ahí Ujú, tiene que ir un tasador inscrito en el mismo cuando es una compra de contado, y cuando es compra de sí, contado con crédito hipotecario, el tasador está habilitado como para ir a tasar la propiedad para el serbio, pero va con una metodología diferente, con una visión diferente. Y también ahí me tocó cuando fueron a tasar, y yo lo primero que le digo al tasador, esta es una venta con subsidio de S1 tramo uno por si acaso, o sea, tramo 2 era, ujú, tramo 2 por si acaso, usted sabe tasar con el formato de subsidio porque me tiene que entregar el informe de habitabilidad. No me dijeron nada, me exacto. dijo, ah, pero No, bueno, aunque no le generalmente no hayan dicho, le informan. dije yo, pero Mm, usted, y me dice, no, me dice, yo no sé hacer esos informes, me dijo, no lo manejo, ah, no manejo ya. eso. Entonces yo le dije, entonces no me tase. Y Mm, muchas gracias, le dije yo. No le voy a abrir la puerta porque no me sirve la tasación suya. Llamé al mm, comprador, al banco, para decirle que, claro, el ejecutivo no le había avisado también que era una venta con subsidio. ¿Ah? Él iba sí. con visión banco. ¿Ah? Bueno, habitualmente pasa, a mí tampoco me informan, son los corredores, las personas que me dicen, oye, es con subsidio. Y yo antes de ir les digo, ojo, ¿tienes la recepción? ¿Tienes los planos? ¿Tienes todo regularizado? Sí, no, si no hay ampliaciones. Ok, ¿tienes cobertizo? Sí, ya. Si hay cobertizo, cuando yo vaya, se rechaza. Ah, ya, dame el fin de semana para sacar lo que sé yo, generalmente lo sacan. Pero uno ya sabe a lo que va. Pero claro, Ah, puede que ocurran casos, como tú dices, que los tasadores no manejan eso, y menos si el ejecutivo no le informa. claro, o sea, en este caso, el corredor de propiedades primero tiene que saber qué es lo que está vendiendo y a quién le está vendiendo. Si es Exacto. si está vendiendo terreno con casa, ¿ah? Que no es lo mismo una casa con terreno, ¿ah? Porque esto viene del terreno, y uno dice, la casa viene de regalo, usted verá si la quiere ocupar o no, la echa abajo, da lo mismo, yo aquí lo que vendo el terreno. También saber si es una venta con subsidio, que ya esa casa ya la haya inspeccionado el corredor y si tiene ampliaciones, si están regularizadas. Si no están regularizadas, mejor no seguir con la operación porque la tasación Mm, me va a rechazar todo y la promesa de compraventa voy a quedar de brazos con una promesa que no vaya a poder hacerla cumplir. Porque de aquí a que sí, pues. regularicen esa ampliación, pueden pasar meses y meses para poder. Bueno, ahora salió una ley que tú me mandaste ahí que parece que quieren acortar los plazos, pero de todas maneras Mm, es complicado. Pero aparte de toda esa parte que lo que el corredor tiene que llevar, ¿cuáles son los documentos necesarios que ustedes necesitan para que se haga bien una tasación? Porque a veces llega el corredor, llega con la llave y el tasador dice, mm, ¿tiene la escritura? No la traje. El certificado número, mm, ¿tiene algo? No traigo nada. Se supone que el banco se sí, lo tiene que haber pasado.
Y no es así, exacto. porque son No, y empresas a totalmente veces, diferentes. Entonces, ¿qué no, y a documentación tiene que veces, estar ahí uno para presentarse o mandársela previamente por PDF mm, al arquitecto tasador para que le sea más rápido y más sencillo poder tasar y no estar yendo a la mm, municipalidad, ir al conservador y porque se va demorando más ir haciendo investigaciones? sí, po. Bueno, a veces hay corredores que no tienen idea de lo que están vendiendo, o sea, desde ese nivel de corredores hay que uno llega allá y están buscando con uno la propiedad, así como, mira, si parece que era por acá, no sé, cuando son parcelas, cosas así, o no llegan. Entonces, imagínate uno como le tira la responsabilidad al tasador. ¿Qué pasa si uno se equivoca en la propiedad y no era esa? Una vez me pasó de unas bodegas que la vendedora me dijo, no, sí están, estaban en los planos y no existían las bodegas. Entonces, hay de todo. Ahora, ¿qué documentos se necesitan? El ideal es que el corredor de propiedades tenga el máximo de documentos. Por ejemplo, lo básico, así ya, pero lo básico, básico es tener la copia de inscripción. La copia de inscripción para poder sacar los datos de lo que estamos vendiendo, o sea, es lo mínimo. Ahora, si tienen la escritura de compraventa también, también nos sirve muchísimo porque hay algunas escrituras de compraventa que tienen como toda la historia de la propiedad, que quién la construyó, el permiso de edificación, aparece a veces la recepción definitiva y avalúos detallados, ojalá que pudieran tener también nos puede servir. Y bueno, ya si tienen la recepción definitiva, los certificados de expropiación, o sea, todo lo que pide el banco, ideal para nosotros, po. ¿Por qué? Porque todo eso que generalmente dicen, no, después cuando la vea el abogado no tiene idea, con suerte va a mirar si está afecto o no a expropiación. El que ve esa información técnica es el arquitecto tasador. Entonces, si es que el abogado detecta que hay alguna diferencia, algún que no cuadra, va a ser un reparo y va a tirar toda la tasación y toda la cuestión para atrás para que coincida, tiene que coincidir la documentación que va a ver el abogado con la que vio el tasador. Entonces, si el tasador no la vio, lo más probable es que después haya un reparo para atrás. Entonces, el ideal es que tengan el máximo de documentos posible dentro del listado que entrega el banco. Y en el caso de la venta de un terreno solamente urbano, ¿ah? No, no ¿Mm? rural, porque la tasación yo creo que es diferente un terreno rural que Sí. urbano, pero si es un terreno urbano, voy a poner un ejemplo que tengo 3.000 metros cuadrados, ¿ah? De terreno. Es importante a lo Ujú. mejor también presentarle al arquitecto el certificado de informes previos, porque eso va a servir como para una Sí, tasación de qué es lo que se puede edificar, qué es lo que se puede hacer con el exacto. terreno. Porque cuando son terrenos de esa envergadura, de ese tamaño, el valor del terreno ahí ya no está, lo más probable es que no esté dado por la comparación de mercado, por ir a buscar muestras similares, sino que esté dado por el potencial, por la cabida máxima que tiene ese terreno para poder desarrollar un proyecto inmobiliario. Ese método se llama, lo que hace costo de reposición. Entonces, Ya. es como una tasación por rentabilidad, pero entregando la rentabilidad máxima que pudiera dar el terreno. Entonces, una cosa importantísima ahí es el certificado de informaciones previas, porque hay que ver si tiene expropiaciones, los antejardines, las rasantes, la coeficiente de constructibilidad, ocupación de suelo, etcétera. Entonces, Ahí sí en o el sí caso, se necesita, claro. O sea, en ese caso es recomendable, en este caso para el vendedor, antes de poner la propiedad en venta, pedir una por tasación supuesto. justamente con toda esa información para después defender el precio, porque yo puedo Sí, tener un terreno sí. de 1.000, 2.000 o 3.000 metros cuadrados y yo digo, ya, Ujú. este terreno lo quiero vender en 1.000 millones de pesos. Y algo va a llegar una constructora, no, esto no vale 1.000 millones de pesos, como se le ocurre, aquí que hay Sí, esto, que el pues, otro. Señor, aquí porque no tengo le la tasación renta. con el suelo, con el certificado de Mm, informes previos, lo que puede construir usted acá en este terreno, y por eso fue tasado incluso en 1.300 millones de pesos, pero yo lo estoy vendiendo en 1.000. O sea, con eso puedo defender claro, el precio de venta. exacto. Claro, porque lo que se hace ahí, como te digo, es como una evaluación de proyecto finalmente. Es como ver hasta cuánto, cuál es como el valor que podría tener ese terreno para que el proyecto que se haga ahí sea rentable. ¿Te fijas? Entonces, se necesitan más antecedentes que una pura inspección o la comparación de mercado. Claro. Mira, aquí hay una pregunta interesante que ¿Eh? yo creo que es incluso al ojo del buen corredor se da cuenta al tiro cuando hay una cosa media extraña. Que preguntan por ¿Ya? acá ahí, Marcela Espinosa ahí, si una casa tiene adobe, pero está bien tapado, pero no se ve por ningún lado.
pasará por la tasación del banco cuando los adobes son así unos murallones, pues, o sea, se nota mucho cuando Sí, hay pues, adobe, o sea, a simple vista, pero ahí yo sí, tengo entendido que tú andas hasta con un taladro de repente viendo qué es lo que sí, pasa. cuando con un taladro inalámbrico y pero generalmente no es necesario ocuparlo, yo el taladro lo ocupo más que todo para que la persona que está al lado mío no me cuestione que yo diga que es adobe, Claro, porque ya con los años uno ve como el tipo de arquitectura, el tipo como de estructuración, por así decirlo, como cómo se claro. estructuró eso, y uno lo mira y dice, ay, está cuestionado. Pero la gente te lo cuestiona, te dice, no, pero si es sólido, si es de ladrillo, mira, acá hay madera, y te sacan hasta el certificado del Servicio de Impuesto Interno detallado que dice madera. Entonces, o dice ladrillo, pero resulta que a veces es una pared la que tiene adobe solamente. Sí, bueno. Entonces yo saco el taladro ahí, pero como más que todo para mostrarle a la persona y decirle, mire, ve, esto es café, no es rojo, esto es adobe, y esa misma foto yo después la adjunto en los documentos de respaldo. Pero mira, puede pasar que a uno se le vaya, pero uno trata en lo posible de hacer la inspección lo mejor posible y si tiene una duda, uno no puede salir con una duda de una propiedad. Y la manera fácil de ver eso, tanto para los corredores, para los tasadores, es, siempre he dicho, puedes sacar la tapa de un enchufe, la tapa de un interruptor de luz y ahí acusa. Eh, a veces por las orillitas de los guardapolvos también, a veces también acusa el adobe, o a veces también me ha tocado que hay un cuadro en la pared, saco el cuadro en la pared, saco el clavito y también acusa. Claro, la Pero tierra ahí. también, claro, pero también hay casos como el que dice la colega y la corredora de que hay unos estucos súper grandes, o sea, me han tocado estucos de 4 centímetros y le ponen capa sobre capa y ahí uno no se puede ir con la duda, uno tiene que meter taladro hasta fondo hasta que pille el adobe. Sí, a Así mí que, hace años atrás, antes de la pandemia, me acuerdo, mucho antes de la pandemia, de una casa que se vendió con un crédito hipotecario y en la tasación pusieron que la casa era de albañilería, o sea, ladrillo, mm, era 100% ladrillo. Y la casa no era ladrillo, tenía una pared de ladrillo y lo demás era adobe. mm, Y se cayó la casa, sí, en uno pues, de los temblores se cayó la casa y el seguro no quería responder, pero él apeló y puso una demanda contra el banco y ujú, el banco puso una queja a la empresa de tasación porque habían puesto de ladrillos y la casa era adobe y al final tuvieron que ponerle la casa igual. Pero la mm, compañía de seguro no quiso pagar, así que el banco con la empresa de tasación tuvieron que responder. mm. Claro, ¿no? Si no es tan simple la cosa porque de repente la gente te dice, y usted no puede decir que no es de adobe, así como de buena onda, pero es que no es una cosa de buena onda, es como que tú vayas al médico y el médico, tú estás enfermo y el médico te diga que estás sano. Hay responsabilidades, pues son trabajos profesionales, así que no es Pero, tan sencillo. claro, sí, hay harta aquí varias cosas que le han pasado a los colegas acá antes. Claudia Guerra, en mi experiencia me tocó gestionar una tasación comercial con una empresa de renombre donde fue necesario solicitar varias correcciones. El proceso se Mm, extendió porque fui detectando diversos errores, entre ellos el uso de formato genérico. Además del tasador señaló que acudiría a la dirección de obra para revisar documentos, pero finalmente no lo hizo. Es que por eso es importante que uno presentarle la Es que documentación. generalmente uno como tasador ya no va, porque ahora los Claro, documentos, antiguamente íbamos siempre, ya no vamos porque con todo este tema de las tomas que hay, no te están dejando en todas las municipalidades ver los documentos y en muchos te están cobrando por hacer los desarchivos. claro. Entonces, eso no es responsabilidad del tasador, es responsabilidad del vendedor y del corredor tener del máximo de Claro, antecedentes. claro, claro, ella ahí habla Eh, claro, que no fue claro, sí, porque, pues, no es o sea, responsabilidad del tasador. claro, porque a veces hay municipios que, claro, ya te pueden conocer y que Mm. si yo revise, pero Sí, un tasador sí, nuevo, le pero decís, no, 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 puede, sí, por ejemplo, pida el documento y no a entrar a gastar plata sí, ese arquitecto sí, para po. un certificado. No, y a veces uno va, paga y te dice, ya vengan tal día, y uno va y te dice, no, no hay antecedentes, y resulta de que no los buscan. A veces los propietarios los tienen. Exacto, mira aquí Claudio razón, acá se supone que el corredor tiene un mínimo de conocimiento y el tasador una buena voluntad, y que indicará lo que falta. Claro, o sea, Mm, este es un trabajo en conjunto en el fondo, entre el corredor sí, y tasador, debe ser un trabajo en conjunto porque
Por mucho que Sí, nosotros no conozcamos al tasador que va a ir, es una pieza fundamental para que el proceso de venta salga. Porque sí, si po, nosotros no le tenemos la documentación, nos vamos a demorar, se va a demorar la tasación. Si no identificamos el inmueble, van a venir estos reparos por parte del tasador, va a decir esta propiedad no sí, cumple con los requisitos necesarios, la ampliación, por mucho que la quieran regularizar, es irregularizable, no se puede regularizar porque está fuera de la exacto, normativa. O sea, nosotros tenemos que ser un partner justo con el tasador para poder llevar adelante. ¿Eh? exacto. Acá Sí, en yo el caso, habitualmente cuando los llamo les pido los documentos y generalmente no los tienen y les explico, mira, vamos a tasar con lo que yo voy a medir, con lo que puedo obtener de internet y después lo más probable es que cuando tenga los documentos, bueno, ahí vas a tener que hacer vía reparo y le explico, vas a tener que ajustar esto y así, pero trato de ayudarlos, pero dentro de eso, digamos. claro, acá por ejemplo, cuando hablamos de las tasaciones particulares y de las tasaciones del banco, cuando un cliente, un vendedor, manda a tasar la propiedad con un tasador o un corredor que tenga conocimiento de tasación y que sepa Ujú, tasar, ¿ah? Porque un corredor puede hacer tasaciones, pero no para los bancos, pero sí, sí tasaciones particulares, para asesorar al utilizando todo. cliente. Claro, va a tener toda la Perfecto. metodología, pero algunos dicen que sí, pero que cuando llega al banco me castigan mucho el precio. Pero es que Y si es el un buen tasador corredor, no pero castiga. si es un tasador que sabe de tasación bancaria o un corredor que sabe tasar y sabe de tasación bancaria, va a poder adelantarse a ese escenario. Yo siempre que hago una tasación particular, y bueno, tú lo sabes, Ariel, y yo encuentro alguna anomalía, algo que pudiera afectar en el futuro en la tasación con el crédito hipotecario, yo les pongo una advertencia. Ojo, esta tasación, en caso de crédito hipotecario, puede pasar esta situación y la gente ya sabe a lo que se podría enfrentar y se los dejo destacados, así como, ojo con esto. Entonces, el corredor de propiedades también puede hacer eso, el corredor de propiedades se puede adelantar a ese escenario, sabiendo tasar, puede Claro, adelantarse a ese posible escenario. justamente lo que tú estás diciendo venía justamente en la pregunta, porque estoy leyendo las preguntas, porque si Ujú, no se me olvidan. Las anoté ujú, para. Y ahora ya, justamente lo que te decía, porque frente a un desgaste natural de un inmueble, ujú, ¿qué reparaciones o remodelaciones realmente aumentan el valor de la tasación o cuáles son los gastos estéticos que no mueven la aguja? O sea, que aunque la mm, pinte verde o amarilla no le va a subir. O sea, porque uno exacto, se puede, como dices tú, se puede adelantar la jugada con el corredor manejando el sistema de tasación y decirle, ¿sabe qué? Mire, para que no tengamos problemas, porque su casa está bien, lo primero que hacer, vemos que tuvo filtración de agua en el techo, porque el techo debe estar malo. No, si yo lo reparé, sí, claro, pero ahí están las manchas de agua y eso significa sí, que la casa se está lloviendo, aunque usted diga que ya lo claro, reparó, arréglelo, píntelo, porque las cosas claro, también entran por la vista. Ahora, sí hay paredes que, ¿cómo se llama? Que hay algunas paredes que de repente hemos visto que tienen una esclizadura, que es del estuco, mm, y otras que ya son mm, estructurales. Entonces, si es claro, estuco, repárela, qué sé yo, cosa de que claro. cuando vaya el tasador encuentre los menos defectos a la propiedad. Eso es lo que en el Mm. fondo tendríamos que hacer nosotros. Claro, y por ejemplo, cosas que son, no sé, por darte un ejemplo, recién está entrando la termita a la propiedad y tú detectas que en una pura parte hay como indicio de termita. Tú como buen corredor, no sé, en un marco de puerta, en un estas cuestiones de guardapolvo. Obviamente, lo primero que tienes que hacer como corredor de propiedades, porque sabes que si el tasador ve esa pura cosita con termita, y te va a tasar todo en cero, aunque la casa esté remodelada completo, tienes que decirle a tu cliente, por favor, fumigue y haga desaparecer todo el indicio de termitas, po. Claro, Eso es lo principal, porque imagínate, la casa está completamente remodelada y se te pasó un marco de puerta que tiene orificios de termitas. El tasador te va a tasar toda la construcción entero, aunque esté la casa remodelada completa. Entonces, primero revisar las termitas, revisar que no haya adobe. Eso es lo claro, primero. Ya, con ella no hay termita, no hay adobe, ya por eso ya te van a tasar. Después, ¿está regularizado o no está regularizado? No, no está regularizado. Ya, ¿es regularizable? Sí, ya entonces ya sí puede que pase la tasación. Y si no, asegurarte y regularizar. Y lo otro que te aumenta valor de propiedad son los metros cuadrados construidos. Más que remodelar, cambiar pisos y cambiar ventanas y eso, te ayuda un poquito, pero lo que te sube por metros cuadrados es tener metros cuadrados construidos. Por ejemplo, si tienes una ampliación,
regularizarla, po, para que te la Claro. tase, porque eso te va a aumentar el valor, porque ahí ya esos metros cuadrados de construcción es algo que te aumenta valor, no Y, y así las mejoras de piso. Y justamente con eso, porque hay una pregunta de Claudia, pero la voy a replantear de Ujú, otra manera, pero es lo mismo. Ya, tú hablas de los metros cuadrados. Yo puedo tener una casa a lo mejor de 120 metros cuadrados, ¿ah? De un ujú, piso, es grande, una casa de cinco ¿ya? dormitorios, de tres baños. Me afecta que si yo esos cinco dormitorios los transforme a tres dormitorios para elimino uno para hacer un dormitorio gigante o viceversa. No necesito tanto dormitorio, quiero uno nomás y dejo un salón grande porque quiero poner una mesa de pool, un piano de cola, no sé. Me afecta también los internos para la Mira, adaptación. sí y no, te puede afectar, no te afecta en el sentido de que, claro, uno busca, por ejemplo, si la casa es de 120 metros cuadrados, uno va a buscar muestras de casa, ojalá de 120 metros cuadrados, de esa antigüedad, de esa materialidad y todo. Pero hay un proceso de la tasación que se llama la homologación y la homogenización, que es cuando uno empieza a considerar otras variables. Por ejemplo, la orientación, cuántos dormitorios, cuántos baños, el estado de conservación, la antigüedad. Entonces, una de esas variables son los números de dormitorios. Entonces, si en el sector las casas que miden lo mismo tienen más dormitorios y tú tienes uno solo, todas las otras tienen cinco, claramente la tasación de tu casa va a ser menor por ese factor. ¿Te fijas? Mm. Entonces, y así uno va comparando. La otra tenía mejor orientación, no sé, era orientación norte, y la que yo estoy tasando es orientación sur. Entonces va a ser inferior al resto por la orientación, y así. ¿Te fijas? Y si es al revés, por ejemplo, que Al revés. todas las casas son de tres dormitorios y esta tiene un Ujú, dormitorio que perfectamente puede sacar dos dormitorios de un solo dormitorio y ya queda con ¿ya? cuatro dormitorios. ¿También le va a cambiar entonces? Pudiera ser, claro, pudiera ser que a lo mejor en ese sentido es superior que las otras, por darte un ejemplo. O que Mm. todas las otras tienen un baño y esta tiene dos baños, por ejemplo. Entonces, ahí ya uno va como al detalle, pero esos son factores de que uno con los que va yendo al detalle de la propiedad. No es tan simple como sacar muestras y sacar un promedio, si no sería muy fácil. Y es importante que cuando alguien quiere subdividir un dormitorio para hacer otro dormitorio, tiene que tener ventana al exterior, porque Exacto, si no tiene exacto. ventana, ya no es dormitorio, pasa a ser una No, bodega. una bodega, un closet o cualquier cosa así, pero Claro. dormitorio no. Y si tiene una Sí, ventana, pero no da a la calle, sino que da como al pasillo interior dentro de la casa, tampoco, porque es cerrado, tendría que dar a un patio de luz, algo aún, así, como un ya. Siempre tiene patio que, cerrado. el tercer dormitorio Sí, que se hace tiene que tener sí, salida a la luz natural, al patio, exacto, a la calle o qué sé yo. ¿Ah? No puede estar exacto. dentro que comparta una ventana con otro dormitorio. No, tiene que tener ventilación natural y luz natural. Entonces, por ejemplo, cuando hay casos que ya no hay cómo sacarle la ventana, lo que hacemos los arquitectos, o yo hacía en el pasado cuando regularizaba, es que la poníamos como que era una bodega o un vestidor, parte de otro dormitorio, porque en esos casos ahí no necesitas tener esa ventilación natural, pero no te la aceptan bajo ningún caso que no tenga ventilación y ventana de ese tipo. Nosotros también como correo de propiedad no tan solo tasamos vivienda o terrenos urbanos, también nos toca de repente sectores agrícolas, las parcelas sobre Mm, todo. Es, la sí, tasación es totalmente diferente con la metodología de la parte urbana o hay que fijarse en algo más, qué sé yo, porque a lo mejor un terreno, una parcela, aparte se pueden tasar el terreno, los árboles frutales, si tiene sí, agua de vertiente, exacto. agua de pozo, o sea, tiene más cosas que se hay que tasar de repente en un terreno rural. La metodología de tasación es la misma. Lo que varía va a ser, por ejemplo, si es una parcela para vivir, va a ser distinto a un campo, por ejemplo. Yo, como tasador, como arquitecto tasador urbano, taso hasta parcelas. En lo que es campo, yo no, aun cuando tengo conocimientos de tasación agrícola y derechos de agua y todas esas cosas, yo no me meto ahí, porque ese es un área que es más específica de los tasadores agrónomos, Ya. ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí la rentabilidad, si bien en la ciudad la rentabilidad está dada, por ejemplo, por el potencial del terreno, ¿cierto? De cuánto se puede construir,
o en un departamento, en una casa, en cuanto se puede arrendar. En el campo la rentabilidad está dada por la capacidad de producción de esa tierra. ¿Me fija? Claro. Entonces, qué capacidad tiene de los árboles, eh, todo tipo de plantaciones que puedan ver ahí. El tema de los derechos de agua asociados, de qué tipo de derechos son y todo. Entonces, es un tema ya más específico de los ingenieros agrónomos. Pero en términos simples, la metodología es la misma, pero se profundiza por ejemplo, en el tema de las rentabilidades, ahí donde va la variación. Claro, Ahí hay incluso, como la expertise. incluso en sectores rurales, y lo tengo por Ujú, experiencia de uno de mis hermanos que vive en el sur de Chile, en Chiloé, que a él le expropiaron 9 metros de terreno hacia ujú, adentro y donde le sí. iban a echar un montón de árboles abajo, y él dijo que no. Mm, Dijo, tengo que mandar a tasar cuánto vale caro, pero dijo, pero si son árboles viejos, no importa, porque yo tengo que mm, saber cuánto me sale nuevamente que un árbol vuelva a crecer y esté en las mismas condiciones que exacto, está. Entonces, mandó a tasar los árboles y la empresa, a través del MOP y qué sé yo, le tuvieron que pagar por cada árbol que iban a botar. O sea, no era exacto. llegar y botar y que te damos hoja bonita aquí en la entrada, ¿no? Pues dijo, porque Siempre debió estos ser son así, años pues. de cultivo de estos árboles, aunque sean nativos, pero no Exacto. es una cosa de que llegar y botar. Exacto, sí. Siempre tiene que ser así. Cuando es por expropiación, siempre se tasan los árboles y se tasan de acuerdo a lo que pueden producir o a la altura que tienen, se considera todos los factores del árbol. Entonces se tienen que tasar, sí o sí. Y ahí uno, por ejemplo, a mí me ha tocado participar de expropiaciones y con las comisiones de tasadores a veces hay temas que uno no maneja, que no es experto, pero uno se asesora por profesionales que sí son expertos en esos temas, por ejemplo, de los árboles. Mm. Sí, mira, acá estaba viendo una pregunta también que están haciendo que suele suceder de repente cuando hay casas, propiedades que tienen ¿Mm? ampliaciones que no están regularizadas, que no son grandes, no es una casa de un piso y le hicieron un segundo piso completo, ¿ah? Pero cuando Ujú, ampliaron un poquito la cocina, ampliaron, qué sé yo, el banco te hace firmar sí, una declaración jurada que reconoce el comprador que existe una ampliación que no está regularizada. Eso es por el asunto de los sí. seguros, porque yo tengo entendido que si hay un siniestro, que si el siniestro parte de la ampliación no regularizada, no va a cubrir la propiedad. Y si hay un siniestro desde la Mm, casa a la ampliación, ¿ah? El seguro va a cumplir solamente la casa y no la ampliación. Eso es más que nada por los seguros. Por eso es lo más importante, probable, sí. lo hace responsable ese comprador de que existe una Mm, ampliación que no está regularizada y que al banco y a la compañía de seguro lo libera de todas responsabilidades. ¿Ah? Porque uno no sí, sabe si esa ampliación le hicieron bien las instalaciones eléctricas, si estaba bien ventilada, exacto. si no estaba muy Sí, la adosado al estructura, vecino. Claro, ahí exacto. lo libera, así que por eso ahí de repente los No, y bancos, por lo demás, una construcción irregular, pues, aunque cumpla con normativas, siempre va a estar en riesgo de demolición por parte de la autoridad competente, claro, sí, pero a veces mientras cuando no se están atrás, en la regularice. parte del patio que no se ve nada que una Claro. ampliación, pero ahí el banco te dice, ok, déjame una aclaración jurada que Mm, usted reconoce y sí. si lo quiere regularizar el día de mañana, pero mientras la tasación, me hizo bien la tasación por la casa en sí, tú dices, ¿ah? Y me cubrió la tasación, sin contar la ampliación, la operación va a seguir adelante, pero no es lo mismo que Claro, una casa de un piso y le hicieron otro segundo piso que con 3 dormitorios, 2 baños arriba, y obviamente ahí no puede hacer una declaración jurada, hay que regularizarlo sí o sí. Así que exacto. Sí. dentro de todos de estos años que tú ya llevas en tasaciones, ¿cuál ha sido el Van a ser pastel? 20 años ya Ah, casi. claro, ¿cuál sería ha sido tu mayor sorpresa, el pastel de todo esto, la guinda que adorna la guinda como esa que da al pastel? O sea, ¿cuál ha sido la cosa como que tú has dicho, pero cómo? A Porque a mí, ver, hoy que son tantas cosas, no sé qué podría decirte. A ver, creo que en el último podcast que hicimos hace varios meses atrás, o el año pasado, te comenté de un terreno que encontré haciendo una tasación, un terreno urbano en un sector de viña muy acomodado, que estaba considerado como terreno agrícola. ¿Te acuerdas que te comenté? Incluso después me contactaron de la municipalidad para que yo les informara de eso. Obviamente, yo no respondí porque no es mi responsabilidad, es el trabajo de ellos, no es mío. claro, a base que Ya, me paguen para hacer un informe. claro, si usted quiere me paga la uniforme como colega, le ayudo, pero no así como, oye, dime cuál es. O sea, alguien vio el podcast, lo comentó y llegó a manos de la municipalidad, pero yo no, no es mi trabajo. O sea, si me contratas para que yo te asesore, yo feliz, pues. Ese tipo de cosas, bueno, hay cosas también, hay cosas muy turbias, como que de repente me ha tocado tasar propiedades que no cumplen como garantía hipotecaria y la gente, te pago, así, te pago. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? No, pero es que otros tasadores
Yo lo he hecho. No sé, no conozco ningún tasador que haya hecho eso, pero lo que yo hago en esos casos es que les digo que en ningún caso y doy los avisos con el que esté trabajando, en este caso con el banco. Hay gente que te hace propuestas de ese tipo, Claro. que es distinto que te puedan pedir, oye, ¿me puedes orientar cómo hacer para que esto funcione, que esto cumpla? ¿Qué tendría que hacer yo para que cumpla como garantía? A que te digan, oye, te pago. Pero Sí, es como las cosas raras que uno encuentra de repente, como esas rarezas. sí, pues, bueno, acá Claudia ahí se vendí, entregué ya la llave de una casa que era del año 33, era de Adobe, pero igual se compró con crédito hipotecario. Bueno, ahí era de Adobe. Me Ujú, imagino que tiene que haber sido con fines sí. generales y compró el terreno prácticamente. Ahora Claro que la sí, pueda sí, regularizar o no. Pero en el sí. caso de las propiedades que yo creo que se pueden ser medias complicadas, por ejemplo, una casa Mm, que esté declarada como patrimonio de la humanidad, por ejemplo, estas casas antiguas, que sí, ¿cómo hace la comparación ahí? Porque voy a una casa patronal o una sí, casa como la que están en el sí, Valparaíso, esas casas antiguas con esas tremendas columnas. ¿Cómo sí, por comparáis lo, ahí? depende, ya claro, pues ahí depende el objetivo de la tasación, pero me han tocado tomarlas para tasaciones de crédito hipotecario. Y por lo general esas propiedades tienen hartas restricciones. No se puede cambiar el uso, no se puede alterar la construcción. Por lo generalmente uno termina tasándola por el costo de reposición, porque es como raro el mercado de esas casas, pues. Entonces termina tasando el terreno, la construcción, porque generalmente son muy limitados lo que se puede hacer, Como la es casa que súper está ahí, acotado. como esa construcción que está ahí en la Plaza Sotomayor, perdón, que es un Mm. edificio de vidrio, pero por fuera es una casa antigua, está construido por dentro, o sea, dejaron la pura cáscara nomás, Ah, sí, pues, sí, porque eso está claro, declarado como patrimonio, no la pueden demoler eso. claro, pero claro, hay que ver, porque por ejemplo, si están generando rentas, ahí tiene potencial de generar rentas por las oficinas que tiene, claro, y a lo mejor se podría tasar por la rentabilidad. Depende, sí, si al final esto es un mundo, todo va a variar de acuerdo a la propiedad en sí. Porque hay propiedades que a lo mejor están muy viejitas, tienen mucha restricción porque ser patrimonial, pero a lo mejor son generadoras de renta y se podría pasar por rentabilidad. Hay otras que por mercado difícilmente se van a poder transar. Sí. También por otro lado, bueno, los corredores de propiedades generalmente hacen alianzas con abogados para que hagan los estudios de título, qué sé yo. Ujú. En este caso, si un corredor que no quiere hacer un curso de tasación, no le interesa hacer las tasaciones, le gusta vender nomás, ¿cuáles serían como los consejos para trabajar con un tasador si quiere hacer una alianza comercial? Bueno, tener claridad siempre de lo que va a tasar y por qué. Decirle al tasador cuál es el objetivo de esa tasación. Ya, por ejemplo, si a ese corredor el cliente le dice, mire, yo estoy dispuesto a vender con subsidio, o el corredor se da cuenta que lo más probable es que llegue un cliente con un crédito hipotecario que le diga al tasador para que después no hayan malos entendidos, pues y el resultado finalmente sea algo que les sirva tanto al corredor como a su cliente. Yo creo que eso es lo más importante. Pero aún así, aunque yo haga una alianza con un tasador y que quiera, oye, sabes Ujú, que yo vendo muchas propiedades con subsidio y tú ujú, trabajas para el sello, quiero que no trabajes ujú, para mí, pero yo te voy a contratar. Se supone que igual, aunque tengamos una conexión, qué sé yo, el tasador ujú. tiene que tener una visión objetiva y Por supuesto, digamos, siempre. para mejorar al corredor o la venta. O sea, él tiene que ser objetivo y decirle, No, oye, por amigo, ¿sabes qué? supuesto. Esta propiedad Mm, estamos mal. No la por no la vendamos supuesto. por subsidio, porque esa sería una buena alianza cuando te orienten, te dicen, no, mira, Claro, podemos trabajar en conjunto, pero esta sí, propiedad no te va a cumplir, esta no, sí, así, esta no, esto, sí, digámosle al cliente que tiene que mejorar esto. O sea, ahí podemos sí. trabajar en conjunto para poder llevar bien una venta. Por supuesto. Primero que todo, la ética del tasador. O sea, eso es súper importante porque puedes que te encuentres ese corredor de propiedades previo a la venta e incluso te lo encuentres después con la tasación con el subsidio o con la tasación con el crédito hipotecario. Pero no porque sea tu conocido, tu colega o trabaje contigo, lo vas a tratar de beneficiar. eh, Espérate que está mi gato acá. Lo Ah, vas a no, tratar la mía el anda, tuyo. la mía también está acá, anda viendo Lo comida. vas a tratar de beneficiar eh, eh, yendo en contra de todos tus principios profesionales de ética que no correspondan. Claro, Eh, y justamente yo tenía
hablando de la ética, tenía ahí como un Mm, esquema, te lo voy a leer y ujú, ahí tiene la pregunta. Si durante un ¿ya? encargo de tasación detecta que Ujú, el cliente o el intermediario inmobiliario, corredor, espera un valor ¿eh? específico para que la compraventa del crédito sea viable. O sea, están esperando que en el fondo que, ¿qué protocolos ¿Ya? éticos, metodológicos aplica para garantizar el informe refleja directamente el valor real del mercado, manteniéndose completamente ajeno al éxito de la transacción, que en el fondo es lo que estás hablando? O sea, Sí. porque yo no voy a decirle al Eh, tasador, tásamela en 200. claro. Uno, mira, uno como tasador cuando va a terreno Claro, o sea, para tener pregunta, por lo menos a dónde va la cosa. pero, pero no para guiarse para uno en la tasación, sino que, por ejemplo, cuando uno va con el tema del crédito hipotecario, a veces hay una pequeña diferencia, no sé, por darte un ejemplo, estás vendiendo la propiedad en 60 millones y el tasador llegó a 59. Entonces uno sabe que por 1 millón de pesos después te van a pedir un reparo porque más encima la UEF va subiendo, entonces ahí uno dice, escucha, la están vendiendo en 60, la vamos a dejar un poquito pasadita porque estás dentro de la holgura del 10%. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Que hay un rango ahí del Claro. 10% entre el precio y el valor. Y porque uno sabe que la UEF va a subir y que sí o sí el ejecutivo después te va a pedir un reparo y le va a decir, por favor, corrige lo que la UEF subió. En esos casos uno, claro, puede ajustar un poquitito, pero estamos hablando de ajustes mínimos. Ahora, distinto es que te estén obligando como tasador a poner un valor, porque, y aunque quisieras, no podrías llegar a eso porque hay una normativa detrás que tú tienes que seguir, un procedimiento por el Claro, cual tú te guías y con el que llegas al valor de tasación. Y además de eso, hay un departamento, estamos hablando en el caso del banco, por ejemplo, que hay un departamento de tasaciones que está detrás revisando eso. claro. Entonces, Que visa es toda esa poco transacción. probable. Claro, y que tienen todas las bases de datos de todo lo que se ha vendido en el sector, en el mismo edificio, en el mismo sector. Entonces, es poco probable que eso pase, de que haya una manipulación. Como te digo, puede haber una pequeña holgura dentro de ese rango que te digo yo, pero es para no perjudicar digamos, la compraventa, la transacción que se está haciendo cuando es algo muy pequeño, que tiene que ver más que todo con la variación de la UEF. Mm. En este caso, ¿cuáles serían como los criterios personales o institucionales que para rechazar un encargo de tasación por parte del tasador, donde vea que no está comprometido en esa compraventa, o sea, que es por un familiar con algo? O sea, tú puedes rechazar esa tasación para que no haya intereses personales? Claro, por ejemplo, sí, me ha tocado rechazar, por ejemplo, juicios donde hay conocidos involucrados que me han llamado antes para pedirme asesoría, ponte tú, en el tema de cuánto saber, en cuánto tasar esa propiedad y después el juez me designa y yo lo rechazo porque se puede dar para malos entendidos. Entonces, prefiero marginarme del caso y uno lo rechaza como profesional. Pero, pero claro, hay una ética ahí que uno tiene, que de hecho cuando uno hace un informe de tasación, uno firma una parte que va, que hay un compromiso de ética y objetividad en el informe, que no tiene, dice que no tiene intereses creados en la propiedad, en el presente ni en el futuro, y declara que se hizo de acuerdo a la normativa, etcétera. Como una declaración jurada Entonces, que está haciendo ahí el tasador. claro, es una declaración que va ahí. Ahora, Claro. puede que hayan casos que también, por ejemplo, no sé, un corredor le dice, la vendo en 150 millones y a lo mejor sea un tasador que no tiene mucha experiencia y que no de manera maliciosa, sino que por falta de experiencia quizás se haya influenciado por ese valor y haya dejado que todo lo llevara a eso. Puede Y ser, ajustar pero el precio a lo que le dijeron. claro, pudiera ser también, pero es raro porque siempre hay un departamento de visado detrás de eso, po. Claro. Pues igual Y en sería el un poquito caso, raro. claro, y en el caso, digamos, de que sea una tasación particular, no para un Ujú, banco, también el tasador ujú, tendría que ser objetivo y no porque le diga, porque puede ser un corredor que le dice: mm. "¿Sabe qué, caballero, quiere vender la propiedad en 200 y yo no le veo 200, ¿por qué no se la tasáis y tasasala en 110 nomás para ver? Porque, Ah, claro. para castigarlo porque no vale 200". No, ahí tendría que, No, eso claro. sería poco ético. O sea, no, vamos a ver cuánto vale Exacto, realmente. Si vale 110, te exacto. voy a demostrar que vale 110. O a lo mejor el cliente está bien, Claro, dice que vale 200 y vamos a claro. demostrar que vale 200. O sea, ese es el Ujú, objetivo de la tasación, indistintamente que haya un claro, banco de por medio. ¿Ah? Es para exacto. poder Sí, la asegurar un tasación. precio justo. Exacto.
claro, en ambos casos, en todos los casos siempre está esta declaración de ética y debería estar la ética del tasador, pues. Claro, pero a mí me llama Entonces, mucho la atención hoy en día porque ustedes tienen que mm, tomar como una muestra de mercado lo que hay, ujú, que se está vendiendo, pero hoy en día yo diría que del 100% de las propiedades, yo diría que un 70% está sobrevalorada, está con un precio muy alto. exacto, ¿Ah? O de repente sí, uno va a ver una propiedad y dice, ¿cuánto quiere vender? Yo donde vivo, una señora que dice, mm, no, yo por menos 90 no la quiero vender esta casa, y yo compré una casa exactamente igual a la de ella en 45 millones de pesos. Entonces, yo le sí, digo, po. ¿dónde están los 50, señora? Yo le puedo mostrar escritura que aquí hay una casa por 45, ¿de dónde está? No, es que Mm, yo no me puedo comprar otra casa si la vendo en 50, pero es que, claro, quiere exacto, vender un Fiat eso, 600 para comprarse un Mercedes-Benz, no sí. hace eso. Pero Lamentablemente la gente pone así los valores no, a por eso el publicar. cazador tiene que Mm, ser objetivo y decir indistintamente y tampoco ser mm, influenciado por el corredor, o sea, castiguémosla, no. mm, Veamos el precio justo porque si sale en mm, 200 es mejor para ti porque vas a poder defender ese valor ante un posible comprador. claro, Y si llega un banco a comprártela, y te la tasa en 130 o 140, tú puedes decirle, yo tengo una tasación por un arquitecto profesional y está hecho una mm, tasación de 200, así que necesito que me evalúen nuevamente esta tasación porque a lo mejor nos tocó un mm, tasador que no tiene mucha experiencia, que está recién mm, partiendo, así como aparece, de repente yo veo en los registros del MIMBU que hay primera, segunda y tercera categoría en tasadores, me imagino exacto, que eso es por la experiencia que tiene cada tasador, digamos, sí, para tasar, por eso los sí. clasifican en primera, segunda y tercera categoría. ¿Ah? Exacto, sí. La tercera categoría son los que no tienen experiencia, los de segunda son los que tienen un poco de experiencia y ya los de primera son los que ya tienen la experiencia Son los comprobada. winners, ahí no hay cómo aplicarlo. ¿Ah? Y por otro Sí. lado, bueno, nosotros como corredores que podemos hacer tasaciones particulares, no Ujú, para un banco ni para un juicio de partición o cosas así, obviamente que tiene que ser un profesional, como así podemos hacer un preestudio de título, que después el estudio de título tiene que también, ser pues, un abogado porque nos adelantamos a la situación. En este caso, sí. tanto para el corredor o como para el mismo tasador, ¿cómo se asegura la estructura de los honorarios profesionales? eh, para blindárselo frente a unos resultados, una tasación, para poder que sea, digamos, el servicio que se le pidió sea pagado como corresponde. O sea, cómo te brinda, o cómo le da el consejo a un corredor para poder decir, oiga, el trabajo vale. ¿Ah? A ver, pero tú hablas de los honorarios de quién, del corredor o de los No, honorarios del tasador. del tasador o del corredor que quiera hacer una tasación, porque yo Ah, sí, puedo cobrar el uno el sí, 2 el 3 4% lo que sea, porque no está normado en las sí. comisiones del corredor, pero yo puedo decirle, yo le hago la tasación. Claro, Ujú, si contrata un tasador bancario, a lo mejor le va a cobrar 150 o 200, no sé cuánto se está cobrando, pero yo se lo ujú. puedo hacer por 80, pero si me deja la exclusividad, a lo mejor ni siquiera se la cobro, Claro, pero sí, también hay que hacerse valorar porque no es por decir, supuesto. oiga, su casa vale 100, o sea, yo tengo que demostrarle Sí, cómo vale 100, o sea, tengo que estampárselo con documentos y decirle por qué valía 100 o valía 200. Y eso ahí, sí. ¿cómo le darías el consejo para aquellas personas o algún tasador que está recién partiendo, o arquitecto que quiere ser Sí. tasador, porque hay muchos arquitectos que Ujú. quieren ser tasadores. Sí, mira, para tener ideas de cuánto cobrar, la verdad es que no está definido así como 100% por el mercado. Va a variar dependiendo de la experiencia del tasador y para qué esté tasando. Por ejemplo, los bancos, cada banco tiene su propia tabla de honorarios, que por lo general son las más bajas del mercado, pero es porque te envían un volumen grande de tasaciones todos los días. Entonces es como un convenio. Y las tasaciones del banco en general igual son un poquito más sencillas. Yo la encuentro más sencilla porque son repetitivas. Estás siempre haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. De alguna manera tú vas a validar si está dentro o no del valor de la compra-venta. Y de seguro y valor de liquidación y todo el rato lo mismo, siempre lo mismo. En cambio, en una tasación particular vas desde cero, o sea, no tienes ni una información de base, generalmente hay que recopilar antecedentes, entonces es un trabajo más largo y los peritajes ni hablar, o sea, la cuestión puede estar un mes entero haciendo un informe. Entonces va a ser relativo. Yo creo que eh, podrían ver en el mercado, a lo mejor ver cuánto están cobrando otros tasadores, otros corredores de propiedad, en el caso de los corredores de propiedades, y con eso definir, ya, yo podría cobrar la media de esto o me parece que lo justo es esto. No sé, por darte un ejemplo, si ve que los corredores están cobrando 3 UF, ya esto vale mi honorario y ya como dices tú, a lo mejor incluirlo dentro del servicio de exclusividad. No se la cobro, pero usted me da la exclusividad, por ejemplo.
o cobrarla como un servicio aparte, pero sabes que yo aprendí con el tiempo, yo antes cobraba 50 y 50. Y era un parto tener que estar yo o la secretaria que tenía en ese tiempo estar llamando a los clientes para cobrarle el otro 50%. De Claro, repente se desaparecían o se hacían los que, ay, se me olvidó, no sé qué. Entonces, es como para un profesional, para una persona que ya entregó un servicio, es un poquito complejo, ¿cierto? Entonces, yo después ya un tiempo, ya cuando ya 10 años de experiencia, dije ya, no más. Aquí si van a la notaría, van al conservador y pagan la cuestión por adelantado, a mí también me van a pagar por adelantado. Y si no quieren o no están de acuerdo, buscarán a otro. claro. Entonces yo lo que ahora tengo es que yo tengo carritos de compra, tengo una página web, arquitectotasador.cl, con carritos de compra y le pregunto, ¿qué necesita tasar? Mi casa, ya. ¿Y para qué? Para vender, perfecto. ¿Y cuánto mide su casa? Mide 200 metros cuadrados construidos. Ah, no, no sé cuánto mide. Mándeme el rol de avalúo. Yo con el rol de avalúo puedo ver cuánto mide la construcción y puedo ver la ubicación. Ok, yo sé en el rango que está. Digo, ah, ya, es una casa de 200 metros cuadrados, entonces ya tengo el carrito de compras hecho. Y en ese carrito sale todo lo que consiste el informe, cuánto se demora, y sale el honorario y le digo, cuando usted tenga los documentos y si está de acuerdo con el honorario, formalice la compra a través del link. Y la gente se compra ellos la tasación. Entonces, si realmente están interesados, la van a comprar. Y si no, bien, quedamos de amigos, pero yo no pierdo mi tiempo en estar haciendo presupuesto, estar después cobrándole la segunda cuota. Yo por lo menos así me ha funcionado bastante bien. Claro, Así que yo ahí, lo recomendaría eso. sí, a mí de repente, cuando me llaman algunos colegas que se oye, Ariel, me dicen, ¿cuánto está cobrando un tasador? Y yo le digo, depende. Depende, Sí, porque no es lo mismo tasar una casa de 60 metros cuadrados que una casa de 300 metros cuadrados. ¿Eh? Porque son mm, hay que, ¿cómo se llama? Hay que medir, hay que revisar, hay que buscar, o sea, no es lo mismo, o sea, cada cosa claro, po, tiene un estándar de precio, porque también, sí, también las casas que tienen, que tienen con los subsidios, también tienen como un pequeño porcentaje de descuento por ahí, por ser propiedades con subsidio. claro. Entonces, no hay como un estándar que por ahí decían, están cobrando 2 UF, no, va a depender, Claro, dos también, UF te puede cobrar un tasador que está recién partiendo y que quiere armar de clientela, claro, pero el resultado de lo que te va a entregar ese claro, tasador versus un tasador que conoce todo el espectro que te puede servir, que te puede orientar en tasación hipotecaria, en tasación de servio, te puede orientar en terreno en todas las consultas técnicas que tú tengas, claro. obviamente no te va a cobrar igual que ese que está partiendo, que no tiene idea de nada. Claro, y es lo que ¿Te hablábamos fijas? delante, porque también para qué va a tasar, porque si va a tasar un Sí, terreno pues, para poner papa, no es lo mismo que para hacer un edificio de 20 pisos, porque ahí hay una proyección, sí. entonces también eso también tiene sus costos. Para ir cerrando, para ir Ujú, cerrando ya, tengo sí, dos preguntas. Eh, Más que nada, no es tanto una pregunta, la primera es, hoy en día existen muchas tasaciones online. Las sí. tasaciones online. Me han llegado muchas Ujú, propuestas de tasaciones online. Yo lo veo como para como una referencia, como mostrado, está bien, pero estas mm, empresas online no se meten adentro de la casa para saber si hay termitas, si es de adobe, qué sé yo, porque hacen un mm, muestreo y te puede dar un parámetro más o menos para decir que ese departamento o esa casa vale 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 UF, pero es como un informe preliminar, nomás es como para poder, sí. por Es dónde una navegar en las olas. georreferenciación. Claro, Mm, una geolización sí. para saber cómo me monto yo las olas de surfear, porque no es lo Mm, mismo montarse ahí en la tabla y esperar después enfrentar las olas, porque ujú, ahí, claro, porque ahí sí. encontramos que ya la casa por fuera la cáscara puede estar impecable, pero adentro los pisos están podridos, las paredes están agrietadas. Entonces, eso también, Mm, los informes estos de transacción online son buenos, pero para ciertas cosas, digamos. Si es un terreno, a lo mejor sí, son factibles porque el terreno no hay construcción, tantos metros cuadrados, listo. Me puede dar. claro, pero hay que tener cuidado igual si las muestras que están tomando te sirven. Mira, yo te puedo contar un caso de un ejemplo, un caso real. Avenida Borgoño con, frente a la playa. Ujú, Era un restaurante que un restaurante súper turístico y era una garantía para el banco. No me acuerdo en cuánto lo estaban vendiendo ya. Por darte un ejemplo, lo estaban vendiendo en 350 millones, por darte un ejemplo. Eh, y no estaba regularizado, nada, cero. Si yo lo metía a la inteligencia artificial, el valor comercial que me daba era súper alto, ¿ya? Podría ser.
pero resulta que la inteligencia artificial lo que hacía es que no tomaba las muestras de locales comerciales que estuviesen en la avenida Borgoño, sino que se iba a buscar las que estaban atrás en el cerro y que eran otros referentes de mercado. Claramente es otro segmento, por cierto, si el valor está dado por estar frente a la playa, o sea, cruzáis la calle y llegáis al mar. Ya, entonces esa era una primera cosa. Después yo lo hice como ejercicio. Después dije, ya, esta cuestión es garantía hipotecaria, el banco no va a tasar las construcciones, va a tasar solo el terreno. ¿Por qué? Porque como es local comercial, tiene que tener, se tasa solo lo que tiene recepción. ¿Ya? Tasamos solo el terreno. Hice el ejercicio de nuevo con la inteligencia artificial. Nuevamente la inteligencia artificial buscó muestras de terreno, pero se fue para atrás a los cerros. Es más, cruzó desde el puente hacia Quintero y buscó terrenos que están en las parcelas por el lado de las Gaviotas, de Mantagua. Los que conocen acá la zona más o menos saben de lo que estoy hablando. Tú puedes entender que la comparación de mercado esté hecha por, estás tasando un terreno frente al mar comercial con doble acceso, lo estén comparando con parcelas que están ubicadas para el lado de Quintero. No tiene sentido. Entonces, claramente no siempre sirve. ¿En qué casos puede servir la inteligencia artificial? Por ejemplo, si estamos tasando en un sector donde hay muchas propiedades iguales. Por ejemplo, el mismo Concón, por darte un ejemplo, en no, Costa de Montemar, la mayoría de los edificios son similares, son construidos más o menos como con la misma antigüedad, tienen como las mismas obras complementarias, es un sector bastante homogéneo. En ese sector yo creo que sí les puede servir como referencia, como dices tú. Lo mismo a lo mejor en un sector donde hay muchas casas que son iguales, no sé, en Curauma, en un sector donde haya muchas casas iguales, puede ser que te sirva de referencia. Pero ya cuando hay cosas más específicas, que a lo mejor son todas las casas iguales, pero justo tú estás tasando la casa que es mejor o que es peor que las otras, no creo que te sirva mucho. Entonces, sirve, ayuda, pero ayuda más cuando tú eres una persona que sabe discriminar cuáles datos te sirven y cuáles no. Tiene unos datos muy buenos la inteligencia artificial porque como son plataformas que están trabajando con Big Data, con bases de datos, hay algunas que tienen acceso a las compraventas reales del conservador de bienes raíces. Y esas muestras, si tú sabes discriminar realmente las que te sirven, te pueden dar un excelente dato, un excelente resultado. Pero siempre y cuando tú seas el que filtra lo que te sirve. Porque no todo lo que te arroja así de una vez te sirve. ¿Ya? Y las Entonces, tasas, sí, depende. claro. Y las tasaciones de las propiedades que están en zona de sacrificio, o estas que, por ejemplo, las Mm, que son con Conde, los edificios Campisqui, qué sé yo, que se cayeron, también ahí ujú. hay ahí también tienen que fijarse bien en la tasación, porque los edificios Claro, obtuvieron un daño que a lo mejor no se cayeron, pero sí quedaron propensos a una claro, catástrofe que está como ahí, o sea, porque claro, imagínate ese mismo caso que tú dices del sector de Reñaca donde se fue el socavón. La inteligencia artificial, claro, tiene harta muestra para considerar ahí, pero ¿qué pasa si me toma muestras de mercado de años antes del socavón? No no, van a ser los mismos precios de cuánto se vendieron después del socavón. Entonces, por eso es importante, y hasta bien, te sirve para que te dé datos, pero tú tienes que saber cuáles datos te sirven y cuáles no. Porque si estás tasando en el socavón y estás considerando muestras antes del socavón, estás inflando ese valor, po, no, ¿cierto? cambia Entonces totalmente. tendrías que tomar en un escenario más actual. Eh, Y para los corredores también que el problema del multiplicar por 3 que de repente no, si el Ah, avalúo fiscal vale 20 sí que perfectamente 2 por 3 son 6 60 millones de pesos, ya pongámosle a sí, 70. sí, O sea, porque el avalúo fiscal es solamente el impuesto, para el impuesto territorial, que no tiene nada que ver con lo comercial. exacto. En el pasado puede que haya coincidido varias veces eso, de 3, 4, pero hoy es poco probable, ¿sabes? Que los avalúos fiscales están tan altos Claro, que incluso me ha tocado ver como perito en juicios que, bueno, tú sabes que cuando hay un juicio por un remate con un banco, el primer valor de tasación que se considera para el remate es el valor del avalúo fiscal. claro. Me ha tocado que haya avalúo fiscal, por ejemplo, darte un ejemplo, un departamento que se estaba rematando en Villa Alemana, en una población por ahí cerca de la calle Las Acacias, las Ujú, viviendas sociales que hay ahí, tenía un avalúo fiscal, creo que 40 millones, una cosa así, una vivienda social, departamento. Y el valor comercial era 41, una cosa, era muy poca la diferencia.
Y si yo quitaba el 10% por no haber, porque cuando uno no ingresa a las propiedades, generalmente uno lo castiga un 10% por no saber el estado interior. El valor comercial que me daba finalmente era inferior al avalúo fiscal. Y yo dije, esta cuestión no la va a comprar nadie. Claro, después me metí a hacer el seguimiento y no se presentó ni una persona al remate, po. Claro, Porque ¿quién va a comprar una cuestión que no sabes cómo está y que el avalúo fiscal es superior al valor comercial? O sea, no hay por dónde. Y está pasando muchísimo. Hay muchas propiedades que los bancos tiran a remate y no se pueden no llegan postores al remate, claro, porque porque está, están está sobrevalorados. sobrevalorado con lo del avalúo fiscal ahí, con lo que le están Exacto. con la... Así que Claro, eso del 3, 4 veces ya sí, no pues no siempre. pasa. Y ahora menos Para, todavía. para ir despidiéndonos, la pregunta del millón de dólares. Ujú. ¿Cuáles serían los tres consejos de oro que tú le darías a los que nos están viendo hoy en día y los que van a ver ¿Eh? nuestro canal de YouTube para que su propiedad no pierda el valor con los años? Hoy es que ahí ya depende de variables que no siempre uno puede manejar, porque son del sector principalmente. El sector determina. eh, el sector, y bueno, y ya después ya del sector es tener regularizadas las construcciones, o por lo menos regularizarlas al momento que vamos a pensar a vender, por último, porque los metros cuadrados son los que nos van a ayudar a subir el valor de la propiedad, po. Pero principalmente depende del sector. El La- sector es el que decide. claro, bueno, Porque ya es como hablar de plusvalía. La plusvalía es súper incierta. Es como cuando tú vas a una inmobiliaria a comprar un departamento y te dicen, no, si tienes plusvalía asegurada de aquí a tantos años va a ser esto y esto. Y la plusvalía no te la puede asegurar nadie porque es algo muy incierto, po. Puede haber una crisis económica, puede haber que el sector se echa a perder, o sea, pueden pasar muchas cosas. claro, ¿no? Incluso a veces te dicen, oye, tu casa va a valer oro porque te van a construir el metro que está cosa, a 2 metros Mm, está la estación, claro, pero cada vez que pasa el metro, a lo mejor la casa tirita como gelatina, entonces ya claro. no le dio un O, beneficio, le dio al contrario, le perjudicó. o es lo que pasó en Santiago Centro, que también pues, iba a ser grito y plata, pero al final se llenó de edificios y gente de mal vivir que ahora nadie quiere vivir ahí. Entonces, es tan relativo, es muy relativo. Ahora igual uno puede ser visionario, ver ciertas cosas, pero siempre dicen que lo mejor es más que comprar pensando en la plusvalía, comprar al momento de hacer la compra, hacer una buena compra, pues. O sea, ahí hacer Ah, comprar un buen precio para que tú puedas al futuro a lo mejor ver esas ah. utilidades. No, y Mm, decirle también a los vendedores lo que hablábamos delante, po, tener su casa presentable, evitar que se vean esas sí, manchas de agua en los cielos, ¿ah? sí. Que la gente los confunde, Las el techo está termitas, bueno, ¿ah? No, dice el techo está las, bueno, no, ese no es el techo sí, del cielo, el techo es lo que está arriba. las termitas, que esa cuestión es terrible, esa cuestión es fatal, la Claro. termita, que uno la Lo mira otro como también. una termita, pero de verdad sigue mucho el momento de la tasación. Y para los colegas y los corredores, cuando publiquen las propiedades, coloquen realmente de qué está hecha la propiedad, las ¿Y características cuánto de la mide? propiedad, cuánto mide ¿Y y de qué cuánto está hecha, mide? porque así Sí, también captan al cliente comprador, porque eso vendo de casa sólida, de agua y de gases no venden, se venden. Las casas todas son claro. sólidas, aunque sea madera, aunque sea tabiquería, Mm, ladrillo, aunque sea adobe, sigue siendo sí, sólido. siendo una casa sólida. Entonces, eso Sí. también nos demuestra el profesionalismo del momento de entregarle a nosotros la información adecuada al cliente que va a comprar. Una casa Mm, de albañilería reforzada, de ladrillo, con cadenas, los ladrillos botados, ladrillo pincel, eso qué sé yo, las mayores características, cosas de que ese comprador claro. sepa qué es lo que está comprando y a dónde está invirtiendo, que es justamente dentro de los Mm, cursos que nosotros damos de tasación y urbanismo, vemos la parte de todo lo que es la tasación y con Eduardo, el arquitecto, todo lo que es la materialidad del inmueble, que es bastante importante el momento de vender, porque una casa de los mismos metros cuadrados que sea de albañilería o que sea de mm, tabiquería, también influye en el precio, y las claro. condiciones, Sí, en la vida útil también de la propiedad, porque la madera se exacto. pudre, se dobla. Entonces, todo eso es importante para las personas que ahí cuando necesitan identificar los inmuebles, saber qué es lo que están vendiendo, tener como el catálogo, igual cuando uno traigan la ficha, qué es lo que viene en el auto, todo lo que trae el auto.
los focos, las luces, qué sé yo, todo lo demás. No. Lo mismo pasa en una casa, también sabes identificarla. Yo quiero Mm, agradecerte, Karen, por tu tiempo, día sábado. no, ¿Ah? gracias. Sí, no, gracias Y, a ti, Ariel, por invitarme. así que, y ahí después más adelante vamos a hablar de los emprendimientos, así que ahí para que estemos Ay, actualizadamente sí, de los emprendimientos ahí, para si hay gente ahí que se interese saber cómo emprender y ayudarlos a salir adelante con sus negocios. Ahí Karen nos va a sí. estar Ahí he ayudando. conversado en estos eventos que se han hecho de CPVAL, hemos conversado de esos temas porque a veces los corredores de propiedades piensan que no cuadran dentro de los programas de emprendimiento y sí, po. Hay Claro, fondos públicos para, no sé, para comprar estas cámaras 360, tantas cosas que podrían tener los corredores láser, cámaras de foto, páginas web, tantas cosas que podrían hacer con fondos que hay de emprendimientos del Cercotec, del Corfo, de tantas cosas. que Así no que sabemos aprovecharlo, porque yo también me incluyo, no sí. sabemos aprovecharlo de cómo llegar a esos fondos para poder sacar adelante nuestros negocios. Sí, Ya pues pues, están pagando impuestos todos los meses, así que hay una manera de recuperar los impuestos también. eso. Ya pues, Karencita, Eso. te lo Ya agradezco fue. y nos estamos viendo en Muchísimas la gracias, que próxima estén oportunidad. súper bien. ¿Listo? Eso, un abrazo. Chao. Chao. Bueno, espero que les haya gustado este podcast con Karen Antinopay, arquitecto tasador. La pueden buscar en las redes sociales. Ella trabaja todo lo que es la quinta región, trabaja para los bancos, también para hacer tasaciones con subsidio habitacional del Serviu, tasaciones particulares. Así que ahí la pueden ubicar. Y próximamente vamos a estar con ella y con Eduardo Sali, también con un abogado. Vamos a estar abriendo un curso de tasación y urbanismo. Y también a lo mejor vamos a tener un profesor que también es abogado, que todo lo que es los derechos de agua. Porque a veces tenemos un terreno que pasa un riachuelo, que pasa una sequía, que pasa agua o un canal y esas aguas no las podemos utilizar porque no nos pertenecen al terreno porque son de otras personas, así que las acciones de agua también es importante en la venta de terreno, así que próximamente vamos a estar en el curso de tasación donde vamos a ver cómo valorizar las propiedades, cómo les vamos a enseñar a cómo tasar las propiedades. Sabemos que no van a tasar para bancos ni como hablábamos, pero sí van a poder hacer tasaciones particulares para poder determinar el precio justo. Vamos a ver la materialidad de los inmuebles, la construcción, los adosamientos, las regularizaciones, cuando identificar algo que es o no es regularizable. Y como les decía, a lo mejor lo de derechos de agua, que también es importante. Así que estén atentos a nuestras invitaciones que estamos haciendo en estas charlas y en estos cursos a través de consultores y capacitación, que nuestra OTEC, que está especialmente diseñada para poder sacar a los corredores adelante con mejores herramientas al mercado inmobiliario. Y este programa va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Corretaje. Lo pueden buscar en YouTube, Hablemos de Corretaje, donde tenemos bastantes videos interesantes para ir conversando. Así que nos estamos viendo próximamente. Chao, chao. Gracias.